Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10, los versículos que van del 1 hasta el 8. Y justamente el versículo 8 dice así: tú bajarás a Gilgal antes que yo, y yo bajaré a unirme contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. Esto es lo que le dice Samuel a Saúl. Me tienes que esperar allí 7 días antes de ofrecer este sacrificio juntos. Entonces se le ordena a Saúl: Senano imita a Upepe, lleva a Upepe oñón día, ella ofrece imita veñan de Yárabe. Los cabritos, ¿se acuerdan también esto? Que se habían presentado, es decir, lo elemental, lo fundamental antes de comenzar una acción. Todo se va ordenando con respecto a esto. Primero le dice: espera 7 días. Esta era una orden muy importante entonces de Samuel para con Saúl. Llenano Miguel, 7 días. Por la naturaleza también de su oficio, los reyes no esperan a nadie normalmente. Allí va. Entonces, porque se la rey, entonces se ha decidido, se ha la tendotajina. Atención, que aquí es muy interesante porque estamos entrando y estamos mirando dos poderes, estamos reflexionando. El poder religioso y el poder, digámosle así, civil, monárquico, el rey, la autoridad, la organización de la comunidad. Pero en el fondo, como ya adelantando, y nosotros ya sabemos, ¿verdad? No es que adelantamos mucho, pero para saber y volver a subrayar lo que en otras ocasiones habíamos dicho, recuerden que siempre los profetas están por encima, no nos olvidemos de esto, porque es la palabra de Dios la que dirige entonces a la comunidad. Los profetas son los portadores de la palabra de Dios. Por eso es que por lo menos la Biblia, en esta teología que nosotros encontramos, y más aún la teología deuteronomista y después la teología sacerdotal, así le llamamos un poco en las divisiones tradicionales de los estudios bíblicos, ¿verdad? Dentro de estas tradiciones, ciertamente que subrayan mucho el elemento religioso, el elemento profético, Dios por encima siempre de toda organización humana, meramente humana. O sea, entonces ya recoponar,
tenemos que darnos cuenta y tenemos que saber, y es así, ¿verdad? Si nosotros simplemente nos organizamos humanamente y bueno, hasta cierto punto llegamos, que es muy importante, porque ya comen, va mañana para que nosotros podamos utilizar, ¿verdad?, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra capacidad de amar. Pero atención, si nosotros comenzamos a utilizar bien y somos conscientes de estos 4 elementos fundamentales de esa inteligencia para poder decidir, pero vas a decidir mirando bajo el discernimiento sobre el bien y el mal. Hay capacidad de imagen de Dios. Por otra parte, tus decisiones van a ser justamente sobre lo que pudiste hacer como discernimiento, la libertad. Tu voluntad se va a mover sobre aquello que decidiste, sobre tu libertad, sobre tu decisión. Y vas a estar motivado siempre en realizar, en esforzarte y buscar lo bueno desde la capacidad del amor, ¿verdad? La caridad, antes que nada. Y bueno, todo eso entonces nos está mostrando aquí. Le está diciendo, esta era una orden muy importante, ¿eh? Y por ahí te digo, ¿verdad? Tú bajarás a Gilgal antes que yo. Muy bien, una orden, tú bajarás antes que yo. Yo bajaré a unirme contigo. Yo bajaré a unirme contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. Anota 7 días hasta que yo me comunique contigo. Entonces, decíamos que por la orden normalmente, o mejor dicho, por lo que hace normalmente un rey, entonces con tantas cosas que tiene que hacer, el rey tiene que estar atento a todo, lleva esta y las envía poina. Entonces normalmente no es que esperan a nadie. Y sobre todo también porque se abre la mandada y se abre la mandada. Ese era el peligro que yo decía, ¿verdad? Y eso es lo que el libro también de Samuel nos quería mostrar en el capítulo 8. Atención, él ponía estos son los derechos del rey, pero yo quiero cambiar y ponía estos son los peligros para alguien que está ostentando o que, sí, ostentar, llevar, tener el poder. Porque a veces es importante formar, si está se enviamos, ni que se torbate, ni que pea, ni que amo, ¿entiendes? Esto es lo que suele suceder. Y se dan cuenta que entonces, cuando estamos hablando del rey simplemente, no estamos hablando del monarca como tal nada más, sino que estamos hablando de todo aquel que está ostentando y que está llevando un poder. Si vos te querés considerar ahí andente, seas andente hoy, etcétera, etcétera, y todos se tienen que poner oñesuane, no debe llevar ya por la anderea, evidentemente, que la y tereína, porque todo el mundo te tiene que responder así, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente nosotros conocemos en nuestras organizaciones humanas. ¿Se acuerdan que Jesús mismo también en el Nuevo Testamento después critica este aspecto? Ustedes dicen, ustedes tienen ahí a quienes le dicen, enseguida porque les dijo el rey, o porque ostentan el poder. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo
de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este es el significado y origen de la ceniza de Cuaresma. La Cuaresma comienza con una liturgia en la que destaca el rito de la imposición de la ceniza. Pero ¿cuál es el significado y el origen de la ceniza utilizada en este tiempo litúrgico? Benedicto XVI explicó durante una audiencia general que la ceniza es un signo que invita a los cristianos a la penitencia y a intensificar el compromiso de conversión para seguir cada vez más al Señor. Según el padre Antonio Lovera, sacerdote del siglo XIX,
y autor del libro El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios, esta penitencia debe venir acompañada de arrepentimiento y dolor por haber ofendido a Dios. Por su parte, el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia recoge en su numeral 125 que el rito de la imposición de la ceniza, lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Además, también simbolizan la mortalidad de los hombres. Esto se ve claramente reflejado cuando el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles mientras dice: «Recuerda que polvo eres y al polvo volverás». En el Antiguo Testamento las cenizas son utilizadas para expresar luto, deseo de conseguir algún favor de Dios y arrepentimiento. La Enciclopedia Católica explica que durante el Jueves Santo los primeros cristianos se colocaban ceniza en la cabeza y un hábito penitencial como símbolo de penitencia pública. Y aunque la Cuaresma adquirió un carácter plenamente penitencial en el siglo IV, no fue hasta el siglo XI que se implementó el rito de la imposición de la ceniza el miércoles de ceniza. Posteriormente, el rito de la imposición de ceniza se extendió rápidamente por toda la Iglesia católica y se convirtió en una parte importante de la Cuaresma. En la actualidad, otras denominaciones cristianas, anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos, ortodoxos, también utilizan la ceniza al principio de la Cuaresma, aunque sus ritos son distintos a los de la Iglesia católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos con este capítulo 10, el versículo 8. Tú bajarás, esta es la orden que le está dando Samuel a Saúl, bajarás a Gilgal antes que yo, y yo bajaré a unirme contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. Que aquí hay algo muy importante dentro de lo que se está hablando y se está diciendo, ¿verdad? Dentro del camino del desarrollo también de la comunidad, en este caso el aspecto religioso y el aspecto también de la monarquía, de lo civil, digamos nosotros. Pero le está diciendo Samuel, dejen la nota, para ofrecer el sacrificio, el holocausto. Eso es como diciéndole a Saúl, eso no te corresponde. Al comienzo le había dicho, ¿verdad? Haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Pero atención, tú bajarás al Gilgal antes que yo, muy bien, de ahí por el problema, y yo bajaré a unirme contigo, para ofrecer holocausto y sacrificio de comunión. Espera, en tu vaina, anota, 7 días, hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. 7 días le está diciendo, ¿verdad? Él tiene que esperar por 7 días. Andrés anota 7 días. Y este es un pedido demasiado importante. Es una manera de decirle, porque vos sos el rey. Se dan cuenta que aquí el rey también está supeditado al profeta. Esta es una de las características importantes dentro de los libros históricos que nosotros conocemos. Está totalmente supeditado y ciertamente por la naturaleza de las actividades, del trabajo, del oficio que tiene el rey,
con andas ahí la pecha antejina de coya posea. Andas ahí la hoja nota antejina entero de te, porque es el rey, ¿verdad? Él dice, que yo siendo el rey, llegó la tendota en se anota, tú a 7 días anota, o bebé cuando se le antoje, ¿verdad? O cuando venga. Y entonces, pero atención, este es el mandamiento o este es el pedido, esta es la orden que le dio Samuel a Saúl, para que le espere, porque el profeta de Dios tiene en realidad mucha mayor autoridad, pero ya que se vea. Hay que pensar en libros históricos. Entonces el profeta de por sí es la palabra de Dios, el discernimiento. Este es el visionario, este es el roé, este es el naví, el José, ¿verdad? Porque esto le corresponde al sacerdote, al profeta. Y entonces tiene más autoridad que el rey sobre Israel. Interesante. Y aquí más todavía porque se está inaugurando la monarquía. Diga, tú a veces Saúl, bueno, y no se abre la mandavea porque por tradición luego siempre fue así. No, si es por tradición, aquí el que está mandando y el que tiene mayor fuerza siempre va a ser el que es enviado por Dios, el que es elegido por Dios. Ciertamente que la monarquía también, Dios, pero le dice, imagínense, ¿quién es el que va a ungir al rey? El que va a ungir y el que lo ungió fue Samuel. Es decir, la orden de Dios viene a Samuel y Samuel es el que lo va a ungir y le va a dar este encargo. Y por nada yo, bueno, que está ahí, bueno, de Rejano, da hace la nota, bebé 7 días allí, a Potoñón 10. Saúl entonces, de esta manera, tiene que entender que él está sometido. Esta es la sumisión que tenemos que tener a Dios. Y también a Dios por medio del profeta. Esta es la sumisión que tienen que tener entonces el rey. La monarquía está puesta por el profeta. Es el profeta el que habla en nombre de Dios. Y Saúl entonces después tiene que obedecer. Está entrando en una situación no fácil, ¿verdad? O no gana Pepe, o Genduana, o Eshana, Aracaeico, o Guajeta, y tiene que esperar. Tú tienes que esperar, porque en Denejano y no coabe, entonces, hoy cota la Ibayejina. Bueno, y ahora después ya continuamos desde el 9 hasta el 16. Aquí vamos a encontrar ya el regreso, ¿verdad?, de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea
cruz. Es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas tuyas son. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, miércoles de ceniza, iniciamos, queridos amigos, el camino hacia la Pascua del Señor, es decir, hacia la resurrección. Y como esto es tan importante, necesitamos prepararnos. Aupeare con este día, miércoles de ceniza, este camino de la Cuaresma. Cuaresma significa 40 días en que vamos a ir preparándonos, preparar el corazón para celebrar toda la Semana Santa. Leemos del libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 18. Ahora, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones, no las vestiduras. Conviértanse al Señor Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a los muchachos, a los niños de pecho. Y así entonces, queridos hermanos, el profeta Joel nos está llamando a la conversión. Miércoles de ceniza, justamente este gesto tan importante, Petanimbú. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Esta es la forma, queridos hermanos, como nosotros reconocemos, nos damos cuenta y comenzamos a hacer nuestro camino hacia Dios. Petanimbupea lleva que somos humus, que somos hombre, que somos humanidad, que somos Adamá. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero detrás de todo esto, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta,
Por lo tanto, esto nos llama a una verdadera conversión. ¿Conversión a qué cosa? A vivir bien, a vivir como Dios nos pide, a vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio, a vivir de acuerdo a los criterios que el Señor nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros y a prepararnos bien durante este tiempo de sensibilidad cuaresmal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículos 9 hasta el 16, el regreso de Saúl. Apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron las señales. Desde allí se dirigieron a Gibeá y se encontraron con un grupo de profetas. Entonces lo invadió el Espíritu de Dios y entró en trance en medio de ellos. Todos los que lo conocían de antes, al verlo en trance en medio de los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Kish? También Saúl está entre los profetas. Uno de los presentes intervino diciendo: ¿quién es el padre de estos? Así se hizo proverbia la frase: también Saúl está entre los profetas. Cuando salió de su trance profético, Saúl regresó a su casa. Su tío le preguntó a él y a su servidor: ¿a dónde fueron? A buscar las asnas, respondió. Pero como no aparecían por ninguna parte, acudimos a Samuel. El tío de Saúl dijo: cuéntame lo que les dijo Samuel. Saúl respondió a su tío: nos dijo solamente que las asnas habían sido halladas, pero no le contó nada de lo que había dicho Samuel sobre el asunto del reino. Bueno, es interesante, aquí el regreso de Saúl. Primero dice que se va, vuelve a su casa, se encuentra con el tío. Oye, ya pues recuerda la indagación, allí voy quase, que hay moro ahora, moro viendo lo de Sabénico, va y coben de Jehuira. Entonces ahí le pedimos a Samuel, los jóvenes, y nos habló, después al final nos dijo que ya se encontraron a las anas, porque ya hay more. ¿Y qué más? Dice, pero él no les contó, no le contó nada de lo que había dicho Samuel sobre el asunto del reino. Bueno, aquí entonces al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. Samuel no podía darle a Saúl otro corazón. Solamente el Espíritu de Yahvé podía hacerlo. Y para demostrar esto, Dios no le concedió este cambio de corazón a Saúl hasta que se apartó de la presencia de Samuel. Dios quería que Saúl honrara y respetara a Samuel, pero que nunca lo buscara a él en lugar de Yahvé. Entonces, es una forma, ¿verdad?, como el autor sagrado nos está diciendo, más la importante de Añande Yara, lleva. Entonces te hace entender que aquí Samuel está en manos también de Dios. Samuel, ¿se acuerdan? Ya del capítulo 1 nosotros hablamos de este personaje. Y aquí apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Esto se escribe para nosotros, para la comunidad. Aquí no le interesa tanto al autor sagrado si Samuel
o Saúl en qué momento cambió o no cambió, o si es Samuel el que le cambia el corazón o la vida, sino que nos está diciendo que el hecho de al darse vuelta ya para alejarse de Samuel es en ese momento en que Dios actúa. Ñande ñajenduraena, baebalo ñande, baebalo ñande, baeba peñande yara lleva, ojucuao peñande corazón, peñande ñame, peñande apuesto ume, yecua poraña, yepurú, ya puede peñandera peñande yara, pearire, porque lo hará a través de muchos Samueles, ¿entienden? Cada uno lleva el colañan de Samuel. Upeago dice cada uno lleva el colañan de catequista, cada uno lleva el colañan de S, cada uno lleva el colañan de Ru, cada uno lleva el colañan de lugar. Mo pañan de ñepunu, yacacua, mo pañan de ñajenduñina. A veces ñajendu haisa o peñan de ñepunu, ya po peñan de lape. Y entonces aquí te está diciendo que en el momento en que se aleja de Samuel, atención, ¿cuál es la función de Samuel? La función de Samuel es mostrar el camino de Dios. La mujer es la función, ¿verdad?, de Samuel es en todo caso, ¿verdad?, decirle lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacer Saúl. Dios le cambió el corazón apenas se aleja de Samuel. La fuerza del cambio y la transformación está en manos de Dios. Le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron las señales. Y aquí vuelve a insistir. Aquel mismo día entonces se cumplen las señales. Desde allí se dirigieron a Gibeá y se encontraron con un grupo de profetas. Desde ese momento, ¿verdad? Desde allí se dirigieron a Gibeá y se encontraron con un grupo de profetas. Esto también a nosotros nos ayuda y esto también a nosotros nos hace pensar, ¿verdad?, en algo interesante. Porque el hecho de dirigirse a Gibeá es volver un poco sobre los mismos pasos. Quiere decir que el reino, ahí está, ya hemos oído y hemos insistido mucho, no nos alejamos nosotros de nuestra realidad, sino que ñandeña endurille beñande yaras ñandende con angareñe moita, así potandela tendota, entonces angaya allí peñande ñasewi pe lugar ñasewi maoigui ñande alleva. Upebe llegue ya a nuestro origen. Vamos a lo elemental y lo fundamental. Por eso es que el Papa Francisco justamente insiste mucho, ¿verdad? Cuando él dice, vayan a las periferias de la vida, vayan en iglesia en salida, no es que está inventando nada nuevo, sino que vuelvan. Dios nos envía de nuevo a ese origen, a ese lugar desde donde nosotros hemos salido. Porque es ese lugar donde nosotros vamos a evangelizar y es ese lugar donde nosotros vamos a trabajar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Esa tarde de 1273, Margarita, fiel a su costumbre, tejía con sus criadas unos chales que repartiría al día siguiente entre varias mujeres pobres de la cercana población de Palazzi, cuando entró jadeando al aposento el lebrel que nunca desamparaba a su amante, quien había salido muy temprano a visitar algunas de sus propiedades. Y sin darse ningún respiro comenzó a alar el borde del vestido de Margarita, mientras gañía lastimeramente, e iba hasta la puerta y volvía a tirar del ruedo de la falda de su ama, que alarmada por la insistencia del can, lo siguió hacia las profundidades del bosque de Petrignano, hasta que el perro se detuvo en una hojarasca que había junto a un roble y comenzó a escarbar desesperadamente, dejando al descubierto el cadáver de Guillermo de Pécora,
padre de su hijo, al que unos asaltantes habían asesinado. Desolada lloró durante un buen rato y luego de rodillas le pidió perdón a Dios, porque entendió que su muerte era la señal divina que esperaba desde hacía tiempo para recomponer su vida manchada por el amancebamiento que sostenía desde hacía 9 años con el acaudalado noble feudal. Margarita, nacida en Laviano, Italia, en 1247, era hija de un agricultor toscano llamado Tancredo de Bartolomei, quien al fallecer su piadosa esposa volvió a casarse y entonces la áspera madrastra la emprendió contra ella, que apenas contaba 8 añitos, y le hacía la vida imposible, por lo que la atemorizada niña se escabullía frecuentemente y se refugiaba en las casas de sus mejores amigas, con las que aprendió el arte de la coquetería. Y cuando cumplió 17 años, Guillermo de Pécora, el marqués de Montepulciano, seducido por su exquisita belleza y su encanto natural, comenzó a cortejarla con espléndidos regalos y promesas de amor eterno, a las que la oprimida Margarita sucumbió y se fue a vivir con él en el opulento castillo de Montepulciano, rodeada de locos y criados cuya misión era satisfacer todos sus caprichos. No obstante, Margarita era infeliz, porque su condición de concubina reñía con los principios cristianos que su piadosa madre le había inculcado, y por eso trataba de expiar sus culpas, distribuyendo a manos llenas dinero y bienes entre los pobres, los ancianos, los huérfanos, y protegiendo con especial celo a las mujeres abandonadas u oprimidas. Aún así, Margarita era la comidilla de las comadres y blanco de los ataques de algunos sacerdotes que la acusaban de ser un mal ejemplo para las jóvenes del feudo, y como la maledicencia era su tortura, le pedía constante al marqués que se casara con ella. Mas él, a pesar de que era un hombre excelente y estaba profundamente enamorado, siempre aplazaba su decisión. Esa obstinada negativa de Guillermo de Pécora hería profundamente a Margarita y le alimentaba su pertinaz idea de abandonarlo, pero tuvo que desistir cuando nació su hijo. Por eso, tras el asesinato de su amante, le prometió al Señor que desde ese momento solo le pertenecería a él, y para hacer realidad su juramento, le devolvió a la familia del marqués sus bienes, alhajas y todos sus vestidos. Vistió un tosco sayal, tomó a su hijo y descalza emprendió el camino de su conversión, cuya primera parada fue el hogar paterno, en el que su padre y su madrastra le negaron el perdón y la acogida. Sin saber qué hacer, se sentó bajo un árbol y de pronto escuchó una voz que le ordenaba presentarse ante los franciscanos de Cortona, lo cual hizo con presteza, y allí la recibió el padre Giunta Bebegnati, que en el acto se convirtió en su protector, director espiritual y además fue su biógrafo. Y de la mano de este sacerdote comenzó un ardoroso apostolado con las mujeres desamparadas, asistía a las parturientas, promulgaba la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al cabo de 3 años, en 1276, adoptó el nombre de Margarita de Cortona y fue aceptada en la orden de los frailes menores franciscanos. Con la ayuda de otras monjas que se unieron en su voluntariado, fundó la Congregación de las Hermanas Pobrecitas y abrió en 1286 un hospital que al mismo tiempo era su convento, para atender a todos los desvalidos, pero muy especialmente a las madres en trance de parto. Así, Santa Margarita de Cortona se convirtió en el ángel de la guarda de la ciudad de Cortona, y la fama de su misericordia, de su santidad y del don de sanación atrajo a peregrinos y enfermos de toda Italia, que siempre recibían su consuelo, su consejo y la salud. Precisamente su salud, minada por su extenuante trabajo y por la rigurosa disciplina que se impuso, ayuno permanente, penitencia constante, poco sueño y demasiada oración, Santa Margarita de Cortona se retiró a una casucha junto a la iglesia de San Basilio, templo que ella misma reconstruyó, y allí murió apaciblemente el 22 de febrero de 1297. Fue canonizada en 1728 por el Papa Benedicto XIII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Margarita de Cortona que nos ayude a enmendar nuestras vidas.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, capítulo 10. Comenzamos con los versículos 9 hasta el 16. Este es un apartado donde se nos habla del regreso de Saúl. Ñande Abe Yahendukuri, Yangetete, desde el 1 hasta el 8. Esta relación de Samuel con Saúl, donde se marcamos elementos fundamentales, cómo tiene que vivir el rey y cómo tiene que ser el rey. Y donde sobre todo se nos mostraba y se volvía a subrayar en ese versículo 8, cuando le dice, tú bajarás a Gilgal antes que yo. Gilgal, lugar importante, lugar donde se ofrecían los sacrificios, lugar de donde comienza Israel a ingresar dentro de la tierra prometida. En fin, esto es siempre interesante volver a mirar y volver a conocer. Y es ahí donde le vuelve a enviar. La monarquía, por decirlo de cierta manera, que está comenzando ahora con Saúl, entonces tiene que volver ¿a dónde? Y tiene que volver al origen. ¿Desde dónde nosotros comenzamos? ¿Cuál fue nuestro primer santuario? ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido al entrar a la tierra prometida? Y nosotros hemos recibido este regalo de parte de Dios de la tierra prometida. Entramos y estuvimos en Gilgal. Este fue nuestro inicio, nuestro comienzo. Con de monarquía lleva. Yamoñe punuta algo y pajumía. Y entonces le dice, bajarás a Gilgal. Tú bajarás a Gilgal antes que yo. Antes que yo. Es el momento de la purificación. Es el momento del prepararse entonces antes de recibir una bendición especial. Y vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Ese es el lugar de donde nosotros vamos a poner en práctica lo que acabamos de escuchar. Los cabritos que significaban para nosotros poner a Dios en primer lugar. Ñande monarquía, ñande ñamoñe punuta, desde esta razón de ser. Ahí ve ñamoñe punuta. Apea la ñamon bareteta, ñande, bueno, qué lindo, qué interesante. Y eso es lo que le conviene. En este caso, ¿a quién? Y le conviene justamente a Saúl. Porque Samuel. Y por eso el regreso de Saúl, apenas Saúl se dio vuelta para alejarse, ahí Dios le cambió el corazón. Qué linda también es esta frase, ¿verdad? Quiere decir que Samuel, o ya papaitelo, ya pongan hoy cuando ema chupe, ombo ema chupe, hoy se acapa y chupe las apenas. Pero ahora apenas ellos se separan y entonces comienza ya la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu, pero de una manera independiente, para decirle, mientras anden de ave, siempre el mismo, porque ahí se lo cambia, ahí se el poder para cambiar tu corazón y tu vida. Esto nos hace pensar si nosotros queremos aplicar también a nuestra vida, pero de una manera bien pastoral y de una manera bien concreta. Digo ya con a función con a. Esto de profeta, mostrar al hijo, mostrar a la prole, a esos dones tan lindos que Dios nos ha dado, que es la propia familia. Digo ya esa casa que la tapé. Apenas se dio vuelta, es decir, y ahí al alejarse Dios le cambia el corazón. Y esto se nota porque hay muchas personas, queridos hermanos, que se cierran. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no dan ese paso importante. No hablando entonces quiere decir que siempre estarán en lo mismo. Siempre estarán en lo mismo. Entonces nosotros tenemos que pensar también cómo podemos hacer, cómo podemos organizar, cómo podemos pensar un poquitito más hacia adelante, ¿verdad? Porque si no pensamos hacia adelante, quiere decir que siempre ya entonces ya
Y ahí recién cambia el corazón. Algunos papás, algunas mamás se quedan siempre ahí, ¿verdad? Y ande goña mujer yo gallina clueca ya coyo todo bajo nuestras alitas. Dallay potay anda dallay que los polluelos salgan. Los polluelos tienen que salir, tienen que ir a picotear, tienen que ir a conocer, tienen que saber, porque si no salen y están siempre, ¿verdad?, bajo las alas de esa gallina clueca, nunca ando cacuamo ahí. Qué lindas imágenes, ¿verdad?, que existen para mostrarnos y para decirnos que también nosotros tenemos que dar este paso. Le está diciendo que al salir, al dar ese paso, entonces Saúl comienza a cambiar, porque dice que en ese momento se le muda el corazón. Apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Apenas. Porque yo recopamos. Si es que ya tiene todo, quiere decir que entonces él también puede seguir adelante. Si él ya tiene todo, quiere decir que él mismo puede ya organizar su propia vida y su propia existencia. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, porque Dios muda el corazón del hombre en la medida en que nosotros también comenzamos a dar ese paso. Y con esto también nos está diciendo, es cada uno que se encuentra después con el Señor y cada uno el que responderá a este llamado de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.